Muy buenas tardes a todas y a todas. Damos inicio a una nueva edición, a un nuevo programa de Vamos Somos Chilenos en Radio Portales, la primera de Chile. Así que los invitamos a que se sumen a través de redes sociales de la radio y, por cierto, de nuestro programa Vamos Somos Chilenos, que estamos todos los días en Radio Portales, incluso el día sábado. Aquí con mi querida amiga Samira Chaguán. ¿Cómo estás, Samira? ¿Cómo te va? Bien, Héctor, muy buena semana, ha sido intensa, sí, he estado bien, bien movida, bien contenta, pero tenemos que confesar algo. Yo hablé con Marco la semana pasada y decidimos expulsarte del programa por habernos abandonado. Tomamos una decisión y dijimos, vamos a expulsar a Héctor, no se merece estar, nos abandonó. No, pero bien, estamos bien, bien contentos y también, bueno, ha sido una semana para los que somos obviamente católicos también de mucha conmoción. Bueno, a propósito de eso y no de la expulsión de la que fue víctima, pero jurídicamente no fue notificado, por lo tanto no tiene validez, eh, sino que queda en una mera intención. No, pero lo que pasa es que de repente se sobresatura de varias cosas, reuniones, temas laborales, temas sociales, eh, temas de vecindad también, y quitan tiempo. Entonces, en algún minuto uno tiene que decir ya, reorganicémonos, paremos, veamos las prioridades. Es necesario sentarse de repente a conversar estas cosas y uno cree que tiene tiempo para todo, pero no da. Entonces, esa es la verdad de las cosas y eso es lo que ocurre. Oye, bueno, pero dicho esto, tenemos un invitado muy querido, muy conocido por por la gente de la ciudad Jardín, también de parte de Valparaíso. Me refiero a Marcelo Catril. Eh, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Vamos, Somos Chilenos. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y a Samira, sobre todo también, que estamos ya más conectados a través también del mundo radial, que me encanta el mundo de la radio, porque la radio, el 99% de los chilenos escucha radio, el 99% escucha radio. Y esto llega a todas partes y se vuelve a escuchar y a escuchar. Y estoy muy contento de poder estar acá, de poder seguir compartiendo, de poder compartir estos temas del acaecer de este tiempo que estamos viviendo, de la historia que nos toca nuevamente, el cambio de papa. Yo de niño solamente crecí, como muchos, con Juan Pablo II y pensábamos que era el único y eterno y para siempre. Y ya llevamos por lo menos tres papas ya, Benedicto y ahora Francisco, y a la espera de un otro que Dios nos dé. Claro. Oye, de verdad que fue... Mira, yo voy a contar mi visión personal de esto en el contexto de que, eh, bueno, vimos a un papa para la Semana Santa, ¿no es cierto?, que salió también a recorrer dentro del vehículo la plaza de San Marcos, perdón, la plaza ahí en el San Vaticano, Pedro. San Pedro. Me está yendo por otra parte de Italia, la plaza San Marcos, no nada que ver. Eh, Por entonces, Venecia. Venecia, claro. Yo lo vi como bien complicado de salud porque todos lo habíamos observado con estas cánulas con oxígeno, pero lo vi complicado, con gestos bien retardados, con una muy escasa movilidad que yo creo que a todos nos llamó la atención. Más allá de los conocimientos que uno puede tener de la medicina o no, pero a todos nos llamó la atención. Y dije, no, aquí algo está pasando, está ocurriendo. Después, bueno, al otro día esta lamentable noticia que a todo el mundo lo golpea, católico, no católico, igual siempre va a ser llamativo. Y además yo creo que a mí lo que me impresiona, Marcelo Samira, son esos gestos de autenticidad, esos gestos que también tiene él de querer de humildad, creo yo que podríamos calificarlo en su acontecer, en su vivir, en el hacer y en el hacer. No sé qué opinas tú de esa perspectiva. Bueno, la característica fundamental del pontificado y de la vida de Francisco se centró mucho en la humildad y en un periodo en que la iglesia tuvo que humillarse, porque con todo el tema de abusos que hubo durante muchos siglos y mucho tiempo,
la iglesia con Benedicto XVI, que le llamaron a Benedicto XVI el barrendero de Dios, porque él fue el primero que puso el pecho a las balas, debido a que a Juan Pablo II en el último periodo de su pontificado empezaron a aflorar los grandes problemas de abuso, y el Papa muere, ya no podía más, y ahí fue blindado de alguna manera, pero quien puso el pecho a las balas en primera instancia fue Benedicto con la iglesia irlandesa, norteamericana y mexicana, y comienza con un proceso en Chile. Pero fue Francisco el que tuvo que asumir todas las consecuencias, y lo asume desde la humildad, y se va al santo más humilde que ha tenido la iglesia, que es Francisco de Asís, y por eso se nombra a sí mismo como Francisco, y hace un llamado con su propio testimonio de vida a la humildad, a la sencillez, a la austeridad, a volver al mensaje cristiano. Y entonces todo su pontificado está marcado desde ese punto de vista, para que la humildad se pudiera poner como un sustrato claro, y él es el primero que comienza a vivirlo, a un argentino. O sea, el tema de la humildad a un argentino le cuesta mucho, aunque sea cura, papa, no sé, les cuesta mucho. Sin embargo, él lo asume de una manera tan importante, que a nosotros nos admiró y nos impresionó desde el primer momento del pontificado, su manera de vestir. Ya no usaba los zapatos rojos, ¿no es cierto? No vivía en los palacios episcopal y papal, sino que vivía en una casa de retiro, nomás con toda la gente, que tomaba su bandeja y se servía en el mismo comedor común para todos. Antiguamente no era así. Y sin embargo, él dio otro mensaje con eso, quiso mostrar otro mensaje hasta a arreglar incluso su muerte, que él no quería ser enterrado en la Basílica de San Pedro, sino que en una catedral que está mucho más lejos, en el mismo centro de Roma, que es Santa María Maggiore, que es una iglesia preciosa, muy antigua, y ahí se va a poner a los pies de la Virgen. Entonces, su misión, su mensaje, siempre buscó la humildad. Y ahora se le llama a él el Papa humilde. Juan Pablo II fue Juan Pablo II el Grande. Después Benedicto XVI, este filósofo, que uno de los grandes filósofos de la historia contemporánea nuestra, junto con otros grandes filósofos alemanes del siglo XX y principios del XXI, y Francisco como este que nos abre las puertas a un tiempo de humildad, donde hay que volver a mirar lo esencial y a tener una vida cristiana con sencillez, y sabiéndonos que somos pecadores. Y él lo decía mucho, una iglesia que tuvo que hacer mucha penitencia, para qué decir la iglesia chilena, como lo tuvo que vivir. Francisco fue durísimo con la iglesia chilena. Acuérdense que él le pidió la renuncia a todos los obispos de Chile y sacó a muchos. Entonces tuvo que hacer medidas a corto, mediano y largo plazo, por el tema de la pedofilia y de los abusos que lamentablemente han habido en nuestro país. Entonces el llamado a la humildad, pero a partir de la humillación, ese es el camino de asumir la cruz de Cristo, y así lo asumió él. Marcelo, hay un video que ha dado vuelta, bueno, han dado muchos videos vuelta, uno de un perrito cuando le tira la pelota, hay otro también no me acuerdo si era un matrimonio, que llevaban poco, se iban a casar, y que les dice como, le preguntan qué hacemos para no pelear, y él le dice, peleense todo lo que quieran, pero hagan la paz antes de irse a dormir. Eh, Eh, Ese video ha estado recorriendo, yo creo que todos los que estamos podemos estar pololeando, o otros que pueden estar casados también se lo han mandado, pero es preguntarte, porque tú hablas de la humildad, de la sencillez, ¿cuál también podría dejar, porque ya deja ese legado, tal vez que también puede ir más también en lo espiritual, pero sabemos que el Papa también se enfocó harto en temas sociales, y ello preguntarte cómo crees que continuará la Iglesia esa agenda tan importante que instaló el Papa Francisco. yo creo que va a seguir el camino a mi juicio, y espero que sea así, de este camino espiritual, de la sencillez y de la fe. Sabiendo que Benedicto XVI, antes de morir, él hizo una reforma para el colegio cardenalicio, de aumentar la cantidad de lectores, y los últimos nombrados, la gran mayoría de los 133 cardenales que existen, por lo menos a ver, unos 120 electores que habían antes, ahora hay 133, y el Papa Francisco nombró a 115, es decir, que tienen más o menos la misma idea de la Iglesia, y que tiene que haber una reforma que no terminó de construir,
el Papa Francisco. Él comenzó un equipo de trabajo hace muchos años para reformar la curia vaticana, la cual no ha terminado en su reforma. Entonces, reformó el Banco Vaticano, está reformando las curias, está poniendo mujeres, está poniendo más laicos, está trabajando en eso, pero quedó un trabajo inconcluso. Yo creo que el próximo Papa, si va a seguir la misma línea, debiera ser en esta iglesia de participación, esta iglesia del Concilio Vaticano II. Para otros, que viendo el escenario mundial, buscan y quieren tal vez un papa más conservador, ¿ya? Que no acelere tanto los procesos, pero en sí misma la misma iglesia en su avance necesita una renovación también interior pastoral, porque hay que volver a renovar el mensaje. Y eso es a través de ser fiel a la palabra de Dios, pero también tener claridad en los signos de los tiempos que estamos viviendo. Y aquí hay algunos que están marcados con la misma línea del Papa Francisco, y son sus encíclicas las que nos dejó, las que muestran este andar, ¿no es cierto? Una de las más importantes es Fratelli Tutti, que es del año 20, ¿no es cierto? Y Laudato Si, que tiene que ver con la naturaleza, con todo lo que está pasando y que el hombre está destruyendo el mundo. Y la última, que estaba muy metido en la parte de las redes sociales, Dilexit Nos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las redes sociales, la comunicación, todo el avance tecnológico. Entonces son escenarios que se empezaron a plantear en la vida de Francisco, y que hoy día el próximo Papa tiene que asumir y ver la realidad. De hecho, el Papa tuvo conflictos con la Iglesia alemana últimamente, porque la Iglesia alemana va como muy de avance, muy avanzada, más tirada al protestantismo, ¿no? Y Francisco tuvo que frenar un poco el avance progresivo, sino que también tenemos que guardar un poco la tradición de la iglesia, y eso es lo que se está buscando también. Entonces hay que buscar un papa de equilibrio hoy día para mantener la reforma, ponerle aceleración a la evangelización, pero también hay que ver dónde está el mundo católico. Y todos piensan que el mundo católico está para este lado, y creo que va hacia el mundo de Oceanía, el tema de Asia, los conflictos entre China, Corea, ¿no es cierto? Todo ese sector donde hay mucho, mucho pensamiento católico es impresionante, donde tal vez podría salir el Papa de ahí. Hay algunos candidatos que se muestran por ahí. Mira, efectivamente, yo creo que casi esto no tiene que ser una decisión estratégica. Me imagino que hay diálogo, consenso, porque hoy día eh, yo creo que la Iglesia Católica todavía vive una crisis del fervor, de la cantidad de personas que son católicas o no. eh, por lo tanto, uno tendería a esperar que el nombramiento fuera de donde más católica hay en el mundo, que este obispo, que entiendo, no sé si es asiático, no recuerdo bien el país. Tagle, Claro, claro. Que además se ve Filipinas. muy de Filipinas, efectivamente, gracias. Se ve muy simpático, muy sociable. Yo creo que como que para allá deberían ir los esfuerzos. Pero no sé si en definitiva las decisiones, no me recuerdo, se toman en torno a, a decidir en el lugar que hay más católico para poder dar esta elección, porque en definitiva terminan votando todos también. Sí, el tema es que en algunos sectores hay mucha resistencia a los cambios, y eso es en toda organización. La resistencia a los cambios son fundamentales y son importantes, pero también van retrasando un poco el caminar. Pero por otro lado, se ha visto como una amenaza hacer cambios diametralmente grandes. Por ejemplo, la Iglesia de América Latina en el ámbito de la sinodalidad, de la consulta, llegó casi a un cierto estallido eclesial, por no decirlo, un estallido social, para hacer reformas totales, sacar todo, cambiar todo, que se vayan todo, empezar todo de nuevo, casi una reforma total. Y ahí el Papa Francisco frenó también, porque hay ese miedo al cambio. Y ahí aparecen también otros cardenales que tienen influencia. Por ejemplo, muchos quieren volver a Europa, porque Europa cayó en una decadencia debido al laicismo que tiene, y también a la falta de familia, porque hay mucho musulmán hoy día en Europa, y de alguna manera la fe se ha ido diluyendo.
Y ahí aparece el cardenal Erdó, que es un arzobispo de Budapest, el húngaro, ¿no? Y también desde África, de los lugares más de evangelización, como de Guinea, por ejemplo, Robert Sará, que es un papa muy, muy conservador, muy intelectual y muy espiritual también, eh, tiene una fuerza importante para mantener los equilibrios. Entonces, están entre las dos versiones. ¿Mantenemos el statu quo o seguimos en esta misma dimensión de reforma de la Iglesia? Creo que buscar el término medio es lo que hay que buscar el Papa que debiera darnos el Señor, el Espíritu Santo, pedir que sea alguien que pueda equilibrar perfectamente entre no perder la esencialidad del Evangelio, pero también quedarnos en un mundo pasado que desde Juan 23 que quiso cambiar y renovar las comunidades de la fe de la Iglesia. Marcelo, hay algo que probablemente muchos de los auditores se pueden estar preguntando. No sé si bien sabes todos los pasos, pero sabemos que cuando fallece el Papa se reúnen, hay un cónclave de cardenales, hay distintos pasos. Si tal vez podría explicar cuál es el proceso ahora también que se viene, cómo se vota, no sé si lo tiene, no sé si tal vez todos los pasos, pero más o menos cómo funciona ese proceso. Sí, claro. Mira, en estos momentos son 9 días aproximadamente de velación del Papa. Acaba de salir de la capilla propia que tenía en Santa Marta y está siendo llevado a la Basílica de San Pedro para todas sus exequias y la gente lo pueda ir, ver, orar, ¿no es cierto? Estar con él en esta velada, mientras van llegando los cardenales de todo el mundo, los cardenales electores, que son los de menos de 80 años, y se establecen junto a las autoridades y todo lo que conlleva un funeral de esta magnitud. Y posteriormente él se va a ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en otro lado de Roma, no va a ser en la Basílica de San Pedro, hay que hacer otra peregrinación a otro lugar para que quieran ir a verlo. Pero esto ya vamos en el tercer día ya casi, y quedan por lo menos 6 días de velarlo a él y sepultarlo. Y luego, para que comience, vamos a tener un papa lo más probable en la primera quincena de mayo, en lo que se espera, ¿ya? Porque en el cónclave, quien queda a cargo del Vaticano es el famoso Camarlengo, ¿ya? Que él queda administrando la ciudad del Vaticano, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con administración y todo eso. Que en este caso, el camarlengo, si no mal recuerdo, es Kevin Farrell. Kevin Farrell, él es el que está a cargo de llevar tuvo que cerrar las puertas, tuvo que romper el anillo y convocar al cónclave. Llegan todos los cardenales, se encierran en la Capilla Sixtina y se cierran las puertas. Cónclave significa en latín con llave, ¿ya? Y ahí nadie puede entrar, ¿ya? De hecho, ahora es tan así que el Papa Francisco pidió que se cerraran incluso las señales de celular. Entonces hay un inhibidor de celulares para que no se puedan comunicar con los demás. En la antigüedad era tanto lo que se demoraban que le empezaban a quitar la comida a los cardenales para que decidieran pronto. Bueno, este no va a ser el caso, pero yo creo que van a ir más, hay más comunicación entre ellos y es importante el trabajo que tienen que hacer ahí. Y bueno, y ahí entran todas las suposiciones y los papabiles y todo lo que viene. No olvidemos que cuando se eligió a Benedicto XVI estuvo a punto de salir Francisco, salió segundo. Después de la muerte de Benedicto, inmediatamente salió Francisco. Entonces, no sabemos quién fue el segundo en el cónclave de Francisco, pero vamos a ver qué va a pasar ahora. Mientras Héctor. está la fumata negra, de humo negro, hasta que salga la blanca, que es la que todos esperamos. Sí. Oye, Marcelo, yo creo que también aterrizando un poco todo esto de la Iglesia Católica a nuestro país, eh, a nuestros días, eh, yo, Héctor Sandoval, creo que la Iglesia Católica en Chile todavía vive una crisis o parte de una crisis ligada a todas estas acusaciones, ligada un poco a todos estos hechos lamentables que ocurrieron y que fueron denunciados y que conocimos.
pero más allá de eso, yo no sé si tú tienes hoy día, alguna visión estratégica de cómo ha ido cambiando, qué es lo que se está haciendo hoy día para poder posicionar a la Iglesia Católica en el sitial en que siempre estuvo en nuestro país. Porque hay que acordarse, no sé, antes de la década de los 90 la Iglesia tenía un rol súper importante, un arraigo súper fuerte en la población, en el territorio, de ayuda. Y no tan solo por el tema político que vivíamos, ¿no es cierto? Sino Sí, que por un tema social. O sea, imagínate, yo tengo el recuerdo muchos colegios católicos, radios católicas. No estaba la tecnología, porque no habían tantos canales, pero sí había muchas radios y también en provincias y en otras regiones del sur de Chile había muchas radios ligadas a las iglesias o radios comunitarias, fueron pioneros en eso. Eh, pero además estaban, bueno, los comedores populares, los preuniversitarios que estaban al alero de la iglesia, talleres, encuentros, casi con temas de economía circular que ayudaban a la comunidad. Yo me imagino y tengo la sensación de que hoy día a lo mejor se han cerrado un par de capillas más que hayan crecido. No sé si es tan así o no. ¿Qué visión tienes tú? bueno, hemos perdido como iglesia, a ver, por malas gestiones, por falta de visión también estratégica, perdimos Canal 13, por ejemplo, que fue un tremendo pérdida, porque claro, la estructura y mantener un canal fue la primera económica, la primera visión económica fue ya dejemos el canal, vendámoslo porque no tenemos plata en el Arzobispado de Santiago. Perdimos ese canal, perdimos UCB Televisión, que fue el primer canal de Chile, también se perdió. Solamente está en una señal análoga, digamos, hacia al aire, digamos, no por cable. Pero perdemos mucho de lo que es las comunicaciones sociales, primer punto, que era un tema cultural y una de las misiones es la evangelización a través de los medios para poder llegar. Siempre un poquito esa pérdida comunicacional. Eh, el tema de los abusos caló tan profundamente porque Chile es un país atípico en América Latina respecto de la fe. La devoción argentina, la devoción peruana, colombiana, venezolana, nos damos cuenta de que la gente de los países vecinos, de los países americanos y centroamericanos tienen una fe impresionante, que nosotros la vemos en la devoción de nuestros fieles. Nosotros somos una franja muy extraña y que se traduce también a nivel cultural y social. Somos una sociedad de estudio propiamente tal, porque vivimos en la desconfianza, nos cuesta expresar nuestra fe, nos cuesta aceptar lo que somos. Eh, y creo que nuestra evangelización se ha centrado en los colegios católicos, pero también con un temor, porque la palabra imponer la fe como la gente piensa, ya nadie quiere hablar de Dios porque piensan que es una imposición y uno trata de vivir en ese respeto o falso respeto de repente, porque decir yo soy católico me da miedo que otros me tilden de aquí, que allá. Va a ser un tema de un par de generaciones que vamos a estar viviendo con esa tranca, digamos, pero en la medida que lo que impulsó el Papa Francisco de que Chile cambiase, por lo menos 14 obispos salieron del episcopado chileno por todo el tema de encubrimiento y todo lo que sabemos. En cada diócesis empezaron trabajos sinodales, trabajos para poder mover la cantidad de personas. Sin embargo, quedaron muchas heridas que todavía no están cerradas y que son ya procesos personales de sanación de las personas que fueron víctimas y las personas que se sintieron tocadas por esto. Y va a pasar un tiempo. Sin embargo, tenemos un problema de recambio de los ministros, de sacerdotes, ¿no es cierto? Hay poco, religiosa. Por ejemplo, tenemos la pena porque las hermanitas de los pobres van a dejar el hogar de ancianos que tienen tan bonito aquí en Santa Julia porque no hay fieles. Los Sagrados Corazones dejaron la parroquia de Reñaca Alto, por ejemplo, porque tampoco tienen vocaciones. Sin embargo, hay que motivar, y lo digo yo, que fui ministro también, y por razones muy personales tomé la decisión de salir, pero no dejé de la iglesia, yo participo activamente en mi parroquia, digamos, pero este afán evangelizador
me doy cada día más cuenta que no es solamente un tema de la curia o de los curas, sino que también del mundo, de los laicos, de vivir una vida con fe, con alegría, la familia, la esperanza, el día a día, de saber que podemos hacer tanto bien a través de las obras sociales de la iglesia, que esas son obras de caridad que es la que más tiene en Chile. No hay ninguna fundación, no hay ningún partido político que tenga las obras que tiene la iglesia. Colegios, hospitales, clínicas, lugares de enfermos, de los postrados, de tantas acciones sociales que son propias y no hay ninguna institución en Chile que las tenga. Entonces creo que por ahí hay un camino de mucha esperanza y de mucha alegría, pero también hay que cautivar a la juventud, hay que cautivar con el mensaje de Jesucristo, no solamente con acciones de este tipo, sino que tenga un contenido, sino que nos transformaríamos solamente en hacedores de cosas. Entonces hay que darle el sentido. Sí, oye, está muy interesante la conversación. Estamos conversando con Marcelo Catil, aquí en Vamos Somos Chilenos. ¿Les parece si nos vamos a una breve pausa musical y seguimos con este interesante tema, Samira y Marcelo, por favor? Sí, Por supuesto. sí, Escuchemos la música. quedé con una pregunta ahí, así que feliz. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Ok. Ya estamos de regreso aquí en el Vamos Somos Chilenos conversando con Marcelo Catil. Marcelo, ¿tú primero, dónde te ordenaste sacerdote? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Y a qué congregación pertenecías en tu vida? Yo pertenecía al clero diocesano de Valparaíso y nuestra formación se hace completa en el Seminario Mayor San Rafael, que está en Lo Vázquez, al lado de la Santísima Virgen de Lo Vázquez, que hace ya un año se cerró en Lo Vázquez por la falta de seminaristas que hubo en ese periodo y se reabrió ahora con otra visión, una visión ya no monástica como se tenía en aquellos tiempos de vivir fuera de la ciudad. Ahora está en la plena ciudad, está en la parroquia de Recreo, ahí está el seminario y una parte que son los del primer año, el propedéutico, que se le denomina así, que está en el Cerro Placeres. Ahí está el primer año de seminario en la parroquia del Cerro Placeres a cargo del padre Paulo Lizama, y el resto de la filosofía y la teología que se estudia están viviendo en la parroquia de Recreo los ex padres capuchinos, y que es la parroquia San Miguel Arcángel, y está a cargo del padre Diego González. Y bueno, desde ahí van a estudiar los seminaristas a la Universidad Católica, a la Facultad de Teología, y vuelven a las respectivas parroquias, y ahí tienen una vida más cercana con la gente. Creo que es una alternativa que estábamos muchos años se venía pensando, y por medidas prácticas, económicas, pero también sobre todo eclesiales y de nueva visión, tuvieron que salir, y así han pasado por muchos seminarios. Bueno, todos apostábamos, hay muchos que siguen apostando en hacer un solo seminario en Chile, que podrían estar perfectamente en Santiago. Yo trabajé en la escuela naval y ahí veía tantos cadetes que venían de todo Chile que tenían la misma formación, y eso podía ayudar mucho, pero todavía los obispos no están convencidos de eso, así que cada obispo tiene su seminario en particular. Hay algunos que se van a Santiago, otros van a Valparaíso, pero son 5 seminaristas creo que están actualmente en Valparaíso. Oye, claro, porque ahí, y te doy de inmediato la palabra a Samira, porque yo creo que además, que dentro de esta situación en la que está la Iglesia Católica en Chile, claro, más de algún cura, sacerdote, está cubriendo de repente más de una iglesia, qué sé yo, porque debe haber escasez, o sea, no debe alcanzar la dotación Correcto. para cubrir todo, y yo creo que eso también merma un poco este accionar tan importante social de la Iglesia Católica en Chile. Exactamente, hay desde hace mucho tiempo párrocos que tienen 2 parroquias, eh, parroquias enormes. Yo te digo, Achupaya es una parroquia de 40.000 habitantes con 10 comunidades. Tuvieron que asumir también la parroquia de Gómez de Reñaca Alto, que también es enorme. Son, por lo menos, los 2 sacerdotes ya viven aquí en Achupaya, el padre Mateo y el padre Sergio tienen que atender por lo menos 80.000 personas. Son espacios muy grandes. El ideal de un trabajo de un sacerdote, siempre nos decía la estadística,
es un sacerdote por cada 2.000 personas y eso es imposible. Es como los carabineros, ¿cierto? Que tienen que tener una cantidad, pero eso es imposible. Sin embargo, la fuerza mayor de evangelización está en las personas, en los laicos, en la familia, en los catequistas, en las personas que están trabajando día a día en sus comunidades parroquiales. Y eso es la gran riqueza. Y en los colegios son los profesores, ¿no? Profesores con perfil cristiano, católico, que se la juegan por una formación valórica y que es lo que nosotros deseamos en todo ámbito y queremos para los hijos. Así que sigue una alternativa muy importante, son los colegios cristianos, colegios católicos para evangelizar. Marcelo, yo quiero hablar dos cosas que me importan mucho. Uno, que yo creo que muchas personas, ayer me llamó muchísimo la atención, que no sabían que el Papa tuvo una pasada por Valparaíso y que había estudiado en la Universidad Católica. Salió, de hecho, ayer en el Mercurio Valparaíso, estudió en la PUCB como parte de su formación jesuita a principios de los 60 y era algo que no se sabía. Claro. Me llamó la atención porque los que no sabíamos éramos como de mi generación probablemente, de ahí para abajo. Y ahí viene algo, Marcelo, que nosotros lo hablamos em, en otra radio, estuvimos conversando de la importancia de transmitir el mensaje a los jóvenes. Héctor tiene hijos, una hija de veintitantos, un hijo más chico, y me llamó la atención que el día lunes fui a misa, acá en Reñaca, San Expedito, a la de las 7, ¿Ya? y esto de no ver a jóvenes, como que se siguen viendo mucho tal vez adulto mayor, éramos jóvenes, yo creo que éramos unos 5, eh, pero también algo me dio mucha esperanza que llegó un grupo de niños. Y yo dije, bueno, ahí es donde está todavía, hay una gran esperanza, Marcelo. ¿Cómo, y lo hablamos en otro programa, pero obviamente también acá hay otros auditores, cómo podemos volver a entregar ese mensaje tú? Y quiero que cuentes acá lo que contaste, esto de cuando uno es niño, está muy cerca, cuando uno entra a la universidad tal vez se aleja, cuando uno sale, vuelve. Esa historia, ese relato, yo creo que es muy bueno también para que lo puedas contar, cómo se da, cómo esta cosa que es media cíclica tal vez, em, pero que también es muy importante. Yo trabajo con jóvenes. em, y, y creo que una de las cosas que nunca había pensado es cómo le devolvemos también la esperanza a muchos jóvenes que la han perdido también la fe. Y hoy, de hecho, y no sé si lo pudieron ver, pero acá hay algo que no es menor. Un 40% de jóvenes de la zona cree no ser bueno para nada. Esto según un estudio de Senda. Es una cifra totalmente alarmante, Marcelo. O sea, es gravísimo. Entonces, tal vez hay una oportunidad también muy importante a través de la fe, de la iglesia. Y acá quiero cerrar con esto. Em, Hablaba con una amiga que hoy las iglesias pareciera que son muy restrictivas en ciertas cosas. Una amiga perdió a su hermano, fueron a hablar a la iglesia para poder que ese momento pudieran nombrar al hermano que se había cumplido un año. Y Marcelo, como a veces medio parco, como que cuesta salir un poco tal vez de la misa y decir, bueno, escuchar a la familia que está con un dolor muy importante, muy grande y volver a acercarlo. Mi amiga me decía, con este tipo de cosas a veces nos alejan, no nos acercan, que nos escuchen y nos digan, lo vamos a nombrar, vamos a estar ahí. Tal vez todavía la tarea sigue siendo muy titánica, entonces tal vez me fui para otro lado, te hablé de tres cosas muy importantes, lo del Papa, cómo volvemos a reencantar a estos jóvenes, pero también, Marcelo, cómo volvemos a acercar la iglesia. Bueno, es la vida de Francisco. Francisco quiso siempre decirle a los jóvenes, hagan lío, muévanse, muévanse, no se queden ahí mirando, balconeando, decía él, ponía una palabra, ¿no?, en gerundo, balconeando, que es mirar desde el balcón las cosas que están pasando. Él llamaba a que se movieran, que hicieran mucho lío. En ese sentido, creo que su vida fue muy clara y hoy día me llegó un mensaje ahí, mi mujer me decía, oye, mira, lee esto que es muy importante, el Papa Francisco no tenía bienes. El The Mirror, este diario inglés, dijo que la fortuna que tenía eran $100, la fortuna que tenía el Papa, no tenía tierra, no tenía nada, por su voto de pobreza, fue un signo muy importante, $100 son 100 lucas, era lo que tenía en el banco, digamos. Por supuesto, él tenía todo lo que podía utilizar en el Vaticano, pero nada era de él. Y es muy bonito porque a veces el mensaje del mundo hoy día es tener, tener, tener. Estaba viendo en la tele
como el precio que han subido las cosas de China para Estados Unidos, que son las carteras Gucci, todas esas cosas, se hacen todo en China, pero le ponen la etiqueta, carísimo, millones de pesos una cartera chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que los pobrecitos, los jóvenes hoy día bombardeados con el consumo a más no poder y bombardeados con la tecnología que tiene que ser, como yo te decía, citando a Mario Vargas Llosa en su libro La cultura del espectáculo, que dice que si las cosas no son entretenidas, no tienen valía. Hoy día el mundo, si la cuestión no es entretenida, uno pasa el dedo y no me gustó ese mensaje y va moviendo así ¿no es cierto? Las pantallas, las va moviendo porque no me entretiene ni en 3 segundos. Desde que los niños son nativos, empiezan a mirar el celular, les llama la atención la luz, el sonido y el color. Y si la cosa no es entretenida, me voy. Entonces la misa es fome, po. Es fome para muchos si solamente vamos a enmarcar la participación juvenil en la iglesia de misa, se aburren. En cambio, hay que hacer malabares porque si el cura es entretenido, voy a tener fe. Si el cura es fome, no voy porque no. Entonces, uno tiene que dar ese paso y eso es un proceso de la vida donde los jóvenes tienen que. Hay un momento que en nuestra vida tiene que haber búsqueda. Yo cuando era joven busqué la iglesia evangélica, busqué los mormones, busqué la iglesia católica, pero son mis partners, fueron mis amigos los que me di cuenta, oye, este joven que va a misa también es amigo mío, le gusta la misma música que yo, o la polola, y así empieza uno a darse cuenta que da ese proceso. Y por eso en las universidades hay muchos cambios, como nos damos cuenta de carrera entre el primer y tercer año, y los chicos se van cambiando de carrera hasta como en tercer año, dicen, no, esta es mi carrera porque tengo que discernir. Y hay que la sociedad no le da las herramientas para que los chicos disciernan, sino que le dicen, estudia esto otro, porque va a ser exitoso. Y ese bombardeo de la palabra éxito daña muchas veces porque uno dice, yo no soy exitoso y no sirvo para nada. Pero ¿qué es lo que es el éxito? El éxito no es un criterio de Jesucristo. ¿Ah? Jesús nos dice todo lo contrario, humíllate y serás ensalzado, muere para vivir. Es todo lo contrario a lo que nos propone el mundo hoy día. El mundo no dice tiene que ser exitoso, pasa por encima de los demás, pelea, lucha. En cambio, el criterio de Jesús es no, tú tienes que dar la otra mejilla, tienes que hacer. Entonces, nadie quiere ir por ese camino, sino que buscamos el camino fácil, pero al final, el camino más hermoso y más fácil es el de darse cuenta de que la renuncia, el cambiar, el aceptar las dificultades del prójimo, los defectos del otro, de tu pareja, de lo que uno le hace el daño a los demás, hay que darse cuenta que es un camino de la vida. Entonces, eh, cuando ya la gente va a ser profesional, se acerca al Señor. Después, cuando está trabajando, es tantas las cosas que nos llenan que nos alejamos. Entonces, el Papa Francisco nos muestra en todos sus mensajes, en todo su andar, de la maravilla de que es vivir el Evangelio, y él lo muestra en su vida, incluso hasta en su muerte. Creo que en Viña del Mar hay muchísimos niños, hay muchísimos jóvenes. Yo cuando vamos a la parroquia Viña a la misa, normalmente atrás en el parque de la Quinta Vergara, en todos esos sectores, se llena de jóvenes que van con otros atuendos, que se disfrazan de anime, de cómics, y uno los ve entusiasmados porque se entretienen y es su vida, ¿no? Y se entusiasman por cosas que de alguna manera llenan un aspecto externo, pero para llegar a lo interior les cuesta mucho todavía. Sí, mira, de verdad que yo creo que también, yo no lo he visto, pero no hay como esta promoción ni publicidad o salir a buscar personas que tengan potenciales eh, competencias, por decirlo de alguna forma, y atraerlos hacia la iglesia para que sean futuros sacerdotes, sino que la percepción que tengo yo es que soy yo el que tengo que ir a golpear la puerta, y a lo mejor podría ser una estrategia un poco más innovadora. Bueno, ver en estos jóvenes que están en los cuartos medios, terceros medios, a punto de salir, también una alternativa, po, porque en alguna medida también, tú mencionabas a la gente de la escuela naval, la escuela carabinero, la escuela de aviación, se transformaron también en una alternativa social para salir de un determinado lugar. Eh,
Eh, y por qué no pensarlo en la Iglesia Católica si hoy día hay falta de sacerdotes? Porque, claro, en la Iglesia Católica opera de manera distinta que en las otras iglesias, ¿no? Claro, por supuesto. Las dinámicas son diferentes. Fíjate que aquí tiene que haber un tema muy importante que es la familia. ¿Ah? El colegio puede hacer mucho, mucho en la evangelización, en los valores, pero cuando los jóvenes vuelven a la casa, quisieran también seguir en esa misma dinámica, ver que los papás oran, ver que los papás van a la iglesia, y muchas veces no es así. Entonces, vuelve a entrar en esta misma situación que están viviendo sus padres, que es la bulia, estamos viviendo un problemas políticos en nuestro país que aburre, que nadie quiere participar, vivamos nosotros solos, vivamos solamente la individualidad. La individualidad es un tema grande en la cultura de este siglo XXI. Todo lo puedes hacer solo. No, no es necesario vincularte casi con nadie. Tú con un computador y en tu pieza puedes pedir comida, puedes pedir ropa, puedes tener trabajo, puedes entretenerte, puedes tenerlo todo en tu pieza. Y los jóvenes es el mensaje que tienen, tenlo todo solo. Entonces, ¿para qué me voy a vincular con el vecino o salir con los amigos? ¿Para qué me voy a juntar en una parroquia? Sin embargo, cuando uno va a las parroquias, ve muchos jóvenes, nosotros lo estamos viendo en la parroquia Viña, por ejemplo, vemos jóvenes pero hay familia detrás que también va con ellos. Entonces, es un caminar de todo un grupo, no solamente apartado de los jóvenes. Yo creo que eh, es el volver a entrar en la familia como una alternativa. El Papa Francisco nos habla de la familia, de que hay que fortalecerlo, hay que privilegiarlo. Nuestro país tiene que mirar a la familia. Nuestra constitución no cambió finalmente, y el primer artículo de nuestra constitución dice que es la familia la célula principal de Chile. Y esa familia tenemos que cuidarla, y lo dice la Constitución, a que le guste o no le guste, digamos, pero es la que tenemos y tenemos que hincar el diente a fortalecer y proteger. ¿Qué familia? El familia que sea, digamos. Hay a veces monoparentales, la mamá, o el papá, o la abuela, o el tío, que están, pero cualquier retazo de familia tenemos que fortalecerlo y motivarlo desde el punto de vista valórico, y los que tenemos fe desde el punto de vista de la fe, y es la misma dinámica que están distintas iglesias protestantes, las iglesias de toda índole están fortaleciendo la familia. Nosotros como Fundación Puente de Amor estamos trabajando con distintos grupos religiosos, con el Colegio Hebreo, por ejemplo, con colegios luteranos, con los hermanos mormones, estamos con colegios de Santiago como el San Juan Evangelista, que vienen en masa los chicos a trabajar aquí con la gente de los incendios, el Colegio Cordillera, el Colegio Macay, el Alma Mar, pero otros colegios viven para sí mismos y no salen. Entonces hay tanto que hacer en Viña, hay tanto que hacer en Valparaíso, pero volvemos mirarnos al ombligo y pensar que somos lo principal. Creo que hay que abrirse, salir hacia afuera, a las periferias, nos mandaba el Papa Francisco, a la periferia. Ahí hay que ir. Y los jóvenes, mientras más periferia tengan, mucho más van a tener una vida encantada con el mundo. Oye, yo quiero ahí preguntarte algo, Marcelo, porque decías como esto que todo lo tenemos en el celular, que comprar en el celular, Sí, todo nos claro. sale en el celular. ¿Cómo? Que es heavy lo que te voy a preguntar, porque tal vez no tienes la respuesta, porque es muy difícil, pero ¿cómo recuperamos la vida de barrio? Cuando uno va, yo creo que te pasa también mucho a ti, vas a las poblaciones, a las villas, los cerros, recorres, las personas mayores te dicen, lo que más echamos de menos es la vida de barrio, que de cierta manera se ha ido perdiendo y sobre todo las nuevas generaciones la han ido perdiendo, porque sabemos que todavía las personas se juntan en el centro de madre, en el club de adulto mayor, o sea, pero cuesta. O sea, después de la pandemia, obviamente que esto empezó a costar mucho y no solamente es algo, o sea, fueron también por las medidas restrictivas, se fue perdiendo, pero ¿cómo volvemos a recuperar eso? Yo siempre me acuerdo de cuando por temas de seguridad teníamos el cartelito cuando Chile eran otros tiempos que decían yo cuido la casa de mi vecino. Y hoy pasa mucho que dicen, pucha, ahora es mejor no meterse, no ver nada, no opinar, no conozco al vecino. ¿Cómo, Marcelo, crees tú que podemos volver a esa vida de barrio? De me voy a preocupar de mi vecino. Se da, no podemos decir que no se da, sí pasa. Pero también preguntar, tal vez tenemos que nosotros, las nuevas generaciones, conocer al vecino. Yo en mi grupo de WhatsApp ahora, mira, era un grupo como de mucha ayuda cuando se hizo el apagón, el corte de luz, una vecina escribió, yo tengo comida por si alguien no tiene,
porque obviamente no se podía calentar, todo lo demás. Pero vos, esta semana, en ese bendito grupo, solo han peleado. Y alguien escribió, y dijo, miremos, hemos peleado todo el rato en el grupo por el tema de, de las mascotas. Entonces, Marcelo, Sí. ¿cómo logramos la solidaridad, la empatía? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo creo que el tema de la comunidad es el temazo de nuestra comuna, de Viña, pero en realidad tiene que ver con los que corremos la misma suerte, ¿ya? Eso hace que sea comunidad. Tú decías que en el apagón entramos en una dinámica de comunidad porque estaban corriendo la misma suerte. Yo veo que cuando estamos trabajando con los damnificados del incendio, ellos están corriendo la misma suerte. Todos los que se quemaron están en la misma suerte y están con el mismo sentir y están hoy día con una forma de vivir en comunidad muy, muy rica, porque están todos con dolor, están todos con tristeza, pero todos saben que juntos se pueden adelante. Nosotros estamos haciendo un trabajo lindo ahí en la Villa Independencia y en varias comunidades, juntas de vecinos, comités de vivienda que están quemados todos y dicen que ya no tenemos nada, por lo tanto al final tenemos todo porque estamos todos unidos como comunidad. El tema es que la hipercomunidad de querer normar la vida del vecino ya tiene que ver con los valores, que son el respeto, la libertad, el saber hasta dónde nos comprometemos y reconocernos ciudadanos, porque la ley nos va a ayudar a vivir en armonía y en democracia. Y hay gente que se quiere saltar la ley, hay gente que quiere imponer solamente su criterio. Entonces es un volvernos a la civilidad. Mucha gente decía, no, por el tema de la violencia, ¿no? Que salgan los militares, militaricemos esto, que pongamos más restricciones con militar, yo creo, pero hay una reflexión más importante, más profunda. Y en vez de militarizarnos, ¿por qué no nos civilizamos más, en el buen sentido de la palabra, de ser más civiles, de la sociedad civil, de aprender a vivir con las leyes, aprender a tener una vida cívica donde nosotros nos respetemos y podamos vivir en el condominio, en la población, de saber quiénes son los abuelitos que viven alrededor de mi casa, quiénes son los que tienen menos movilidad? Fíjate que es un ejercicio bonito que descubrimos en Manuel Bustos, en sectores que se quemaron, y que lo importante que es saber quiénes son los abuelitos postrados, quienes, para poder haberlos rescatado, algunos rescataron, otros murieron postrados en sus camas por víctimas del incendio, y qué bonito fue nuevamente volver a hacer el ejercicio y preocuparse del abuelito que está con silla de ruedas, del abuelito que tiene una dificultad para caminar, y de que todos son parte de este andar. Entonces, los que corren la misma suerte tienen mayor posibilidad de vivir en la comunidad. Pero si yo no comunico la misma suerte, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, nos vamos a poner un poquito más individualistas y nos complicamos, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la autonomía y otra es ser individualista. Sí. Oye, Marco, yo también no puedo dejar de preguntarte, concuerdo plenamente con muchas cosas las que nos has comentado, eh, pero yo entiendo que es por un sentido social, ¿ah? Porque en el caso tuyo, yo también tuve la oportunidad, no de ser cura, pero sí trabajar en una institución pública donde se le da mucho sentido social, como es Carabineros de Chile, de la cual me siento muy orgulloso, porque uno ve transversalidades como de verdad la pobreza, la falta de desarrollo, el tremendo esfuerzo que hacen las Sí. familias, sean familias formales, monoparentales, como quieran llamarlas, pero ese esfuerzo de ir a trabajar, a estudiar, caminar kilómetros, lo vi y no me lo contaron, o de verdad el adulto mayor digamos, en las comunas rurales de nuestro país, pucha que sufre porque ese adulto mayor para conseguirse una hora al médico tiene que ir al hospital base de una Horrible, región, o horrible. sea, cuestiones, no sé, ponte tú del hospital de Litueche aquí en la sexta región, ir al ¿Sí? hospital San Fernando Rancagua y de repente no hay recursos porque... Imagínate, hay gente que con estas cosas que ha avanzado el Estado, con la PGU, eh, esta pensión universal garantizada, que a lo mejor ni siquiera la han tramitado. Eh, Ese No sentido sabes. social que uno descubre, que uno ve en estas circunstancias, a ti yo creo que te llevaron y te motivaron a postularte como concejal en Viña del Mar. Sí. Y más allá, ¿qué detalles fueron los que te llevaron a tomar esa opción?
Bueno, en esa oportunidad fue la misma gente, porque yo creo que para los cargos públicos y políticos uno tiene que ser convocado más que uno querer tirarse, digamos, y yo ser yo el candidato, sino que hay que escuchar la gente que a uno lo motiva y le dice, mire, nos conoce tanto, conoce nuestro sufrimiento, conoce las ideas, las alternativas que van desde abajo hacia arriba, pero eh, uno se pone dispuesto y disponible para servir, ¿no? Pero aquí es lo que nos debe motivar el verdadero sentido de poder servir a la comunidad. Y va más allá de una ideología o de una postura política, sino que también cuando uno es una persona cristiana que tiene fe, sabe que tiene una obligación moral y no puede ser pecar de omisión. Omitir es, pudiendo hacer el bien, no lo hice. Entonces, me pasó, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, las iglesias se cerraron, ya no hacemos catequesis, no podemos hacer la misa en público. Muchos optaron por encerrarse, pero nos dimos cuenta en la comunidad de Chupaya, no, pues tenemos que abrirnos y tenemos que dar respuesta al tiempo. ¿Y cuál era la respuesta al tiempo? Trabajar en ollas comunes, hicimos 15 ollas comunes, apoyamos hasta el día de hoy 6 ollas comunes que todavía siguen, de las cuales yo me siento muy partícipe y podemos ayudar como fundación hoy día de lo que podamos y estamos recolectando para seguir apoyando a las personas que quedaron postradas, que quedaron solos, porque hay que dar respuesta a nuestra esperanza y a los tiempos. Entonces, hay obligaciones que son tan humanas que no podemos dejar de pasarlas de lado. Yo veo al mundo de los carabineros, uno piensa que solamente es resguardo y seguridad, para nada. Carabineros tiene una misión social tan profunda, tan arraigada. O sea, si una comisaría está en un sector, hay tranquilidad alrededor de la población. Nos vemos aquí en Gómez Carreño, lo vemos incluso en Reñaca Alto, aunque son muy poquitos y que tienen muy pocos recursos. Carabineros Reñaca Alto, que tiene una patrulla apenas. ¿Cómo es bonita su presencia y que da luz y tranquilidad? Nosotros tenemos que vivir en esa dinámica. El Papa Francisco nos ha mostrado eso, que hay que ser luz en todas partes. Hay que vivir sin rumiar, decía él, la desesperanza, sino que hay que vivir viviendo en la esperanza, siempre en la esperanza de que todo es mejor y que de verdad es mejor. Entonces, asumir eso, esta historia de este abuelito que ya partió, que el Papa Francisco, sea para nosotros un modelo de decir que sí se puede vivir. Y él vivió con esa esperanza, con sencillez, con humildad, aceptando incluso los momentos más difíciles. Creo que es un caminar de mucha asumir con conocimiento la vida que uno está llevando y asumirla de corazón. Así Creo es. que tenemos mucha esperanza. Yo amo Viña del Mar. Creo que Viña del Mar tiene una vocación Sí. tan linda de comunidad, porque Viña del Mar tiene tres vocaciones. Era industrial en su principio, después fue habitacional y hoy día turística. Pero Sí. sobre todas las cosas, volver a esa viña Sí. de comunidad. Oye, se nos pasó volando el tiempo, ¿ah? Y Oye, tenemos que sí, irnos rápidamente, pero primero que todo te quiero agradecer, Marcelo, que hayas estado con nosotros compartiendo esta idea, estas visiones, estas experiencias. muchas Eh, gracias, Héctor. Así que nos sentimos muy gratos que haya estado con nosotros, los micrófonos abiertos de nuestro programa para cuando guste. Mi querida Samira, va usted ahí Sí, por las calles tomándole el pulso de la comuna y eso es muy bueno. Eso. ¿Ah? eso Así es. que Ya le salimos a mandamos terreno, así que muy bien, gracias, muy Héctor. bien. Gracias, ¿Ya? Bien, Samira, Marcelo. muchas gracias. Que les vaya muy bien. Así que nos Nos despedimos vemos. y sigan nuestras redes Bendiciones. sociales en el Vamos Somos Chilenos. Chao, chao. Vamos, somos chilenos. Adiós.